Todos necesitamos las virtudes que vienen del Espíritu Santo, las que resaltan a Cristo, no las que resaltan al hombre, las que llenan de soberbia o aquellas que se usan para lograr méritos. Estamos hablando acerca de las virtudes que anuncian a Cristo. Y a Cristo se le anuncia desde ese fruto del Espíritu Santo que nace en la vida de todo creyente que reconoce su gran necesidad de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, antes llamado Saulo el fariseo, ese fariseo es un típico representante de una espiritualidad sostenida en la autojustificación de las obras de la ley. Pablo afirma de sí mismo en Gálatas 1:14: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esto había forjado en el apóstol Pablo unas cualidades que le estaban dando un estatus por encima de muchos. Pablo había hecho una carrera, había forjado su vida a través de disciplinas a los pies de los grandes maestros de Israel, y todo esto se usaba para menospreciar a otros. Valoraba mucho el apóstol Pablo los ideales fariseos. Había cumplido minuciosamente todos los preceptos, las prescripciones de la ley, pensando cumplir en eso la voluntad de Dios. Sin embargo, camino a Damasco, cae a tierra, y con esa caída se derrumba al mismo tiempo todo el edificio de su vida. Es en esa postura, allí en tierra, caído en tierra, cuando se ve en confrontación con una nueva espiritualidad. En esa situación cae en cuenta de que es Cristo mismo el que está actuando sobre él y transformándolo. Su posterior doctrina sobre la justificación como una obra exclusiva de la fe es un testimonio de esa experiencia. Demuestra la incapacidad de llegar a Dios por la práctica de las virtudes y el entrenamiento de las privaciones sin ningún tipo de gracia. Solo se llega por el sincero reconocimiento de la propia impotencia. En esa impotencia se llega entonces a la experiencia de la vida nueva en el Espíritu. Incluso después de su conversión, no es Pablo un hombre totalmente nuevo, completamente sanado y transformado. Algunas cosas debieron seguir cambiando en él. La lucha entre ese fariseo que ve las cosas desde una óptica y la lucha en recibir la gracia y ser ahora un creyente más de Cristo. Pablo padece una enfermedad, al parecer. Eso le humilla. Él dice: para que no me enorgullezca por mis revelaciones, me ha metido una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea. Segunda de Corintios 12:7. Algo afligía al apóstol Pablo, y era necesario que lo tuviera. Esa condición no le impide a Pablo anunciar el mensaje. El peso del dolor o de lo que lo agobia es, según la interpretación más común, una enfermedad que lo humilla, lo debilita, o tal vez se trate de esa estructura neurótica del carácter del apóstol que no desapareció con la conversión y de la cual Dios se sirvió para anunciar la doctrina de la liberación y salvación. Pablo, en efecto, se gloría en sus debilidades porque sabe que le basta la gracia de Dios. La humillación de ese dolor sirve para abrirse a la gracia de Dios. Él anuncia la salvación liberadora en Cristo como nadie lo ha hecho. Por eso no le libró Dios de ese aguijón. Solamente se limita Dios a decirle al apóstol Pablo: te basta mi gracia. Ella demuestra mejor su fuerza en tu debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Cuanto mayor sea la fragilidad, el reconocimiento de nuestra inutilidad, más queda de manifiesto la eficacia de la gracia. Nuestros deseos consisten
y tienden a hacernos fuertes en Dios, ser más útiles a los hombres, crecer en perfección moral por el ejercicio de una vida según el Espíritu. Sin embargo, y como una extraña paradoja, es en medio de la desorientación de nuestras debilidades, en los momentos en que somos acosados y no sabemos qué determinación tomar, es ahí cuando más abiertos estamos a Dios y a ese influjo de su gracia. Por eso, Pablo acepta sus debilidades con franqueza y dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Cuando Pablo es consciente de su debilidad, se siente más libre de orgullo y de pensar llegar a Dios por sus propias fuerzas. Entonces, Pablo se pone en manos de Dios, seguro de ser sostenido y dirigido por esa gracia bendita. Si consideramos la manera de hablar y proceder de Jesús, vamos a descubrir siempre una nueva espiritualidad, es decir, las virtudes que nacen precisamente allí donde hay debilidad. Jesús se dirige intencionalmente a los pecadores, a los publicanos, porque Él encuentra a esas personas abiertas al amor de Dios. Han sido rechazadas por el mundo, por todos, y están en una condición en donde están frágiles. Mientras que los que se sostienen como justos, ellos reducen frecuentemente sus intentos de perfección a una espiral que gira solo en torno a ellos mismos. Vemos a un Jesús tierno y misericordioso con los débiles y con los pecadores, pero bastante duro en su crítica con aquellos fariseos y religiosos que se autojustificaban por sus méritos. Tiene indudablemente aspectos buenos y ellos quieren agradar a Dios en todo lo que hacen, pero no caen en la cuenta de que en su intento por observar todos los preceptos se están buscando en realidad a sí mismos y no a Dios. Son voluntaristas, creen poder hacerlo todo y solos. Les importa mucho menos encontrarse con el amor de Dios que con el cumplimiento literal de la ley. Quieren hacerlo todo por Dios, pero piensan que no necesitan de Dios. Lo único verdaderamente importante es el cumplimiento de esos ideales y normas que ellos se han prefijado. De tanto mirar a la letra de los preceptos, se olvidan del espíritu que contienen esos preceptos. 2 veces se lo echa en cara a Jesús en el Evangelio de Mateo. Misericordia quiero, le dice, y no sacrificios. La nueva espiritualidad se pone de manifiesto en las parábolas de Jesús. Jesús intenta continuamente a través de esos mensajes de enseñarles que hay algo más allá de esos cumplimientos que los asfixian y que al no poderlos cumplir completamente les hace hipócritas. Hay una interesante interpretación en las parábolas. Siempre que escuchamos las parábolas tenemos ya una idea de lo que van a decir por los maestros que nos han enseñado, pero debemos mirarlas también en varios aspectos. La interpretación de considerar ese tesoro que el hombre encuentra en el campo, por ejemplo. La imagen de Dios que se ha formado en nosotros es ese tesoro, y ese puede ser encontrada en el campo, bajo la suciedad de la tierra, escarbando, profundizando, como dice Mateo 13:44. Hay que cavar hondo y mancharse las manos si se quiere descubrir el tesoro bajo la tierra del corazón, la confrontación con lo que somos. Y hay otro aspecto, por ejemplo, que descubre la parábola de la perla preciosa. Sabemos que la perla es signo de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y también debemos recordar que la perla se ha formado en las llagas de un molusco. Imposible descubrir el tesoro sin los dedos en nuestras heridas. Pero la herida es mucho más que el punto de contacto con algo nuestro. La herida que tenemos, el límite de nuestras posibilidades y momento final en que ya no queda más remedio que rendirnos, es el punto y momento en que pueden hacer una nueva relación con Cristo y sentir nuestra total dependencia de Él. En ese momento
surge la necesidad de un Salvador. Se da la posibilidad de acercarnos al que puede y tocar nuestras heridas. Cristo es la verdadera realidad, hermanos, hermanas, amigos que escuchan. El drama perdido en el desorden interior de nuestra casa, donde debemos poner los muebles patas arriba y limpiar hasta encontrar en nosotros la fuente de la virtud. De nada sirve haberse instalado bien. Dios mismo provoca unas crisis que revuelve todo nuestro interior para hacernos buscar esa moneda perdida por falta de atención, por estar distraídos. Así que hay varios pasajes y comparaciones en las que Cristo hace este tema del débil y el necesitado. A los ricos y poderosos que confían en sus riquezas les va bien en la vida y pueden permitirse todo, pero dice que serán excluidos de las bodas del reino. En cambio, los pobres, los cojos, los lisiados, los ciegos, ellos van a gozar de esto. No es algo contra los ricos. Lo que el pasaje pretende decir es la necesidad que debe ser mostrada en medio de cualquier situación de la vida. El rico de la parábola, que dispone de todo lo que quiere, es víctima de su inmoderación, de sus caprichos, de su autoestima desmesurada. Esto lo lleva a la perdición. Al otro, que es presentado como Lázaro el pobre, representa todo lo despreciado, lo herido, lo enfermizo, lo hambriento, lo sediento que hay en una persona. Lázaro recibe la gracia de Dios. Cuando el hombre se encuentra sin nada, es cuando más necesidad siente de abrirse y llenarse de esos dones de la gracia de Dios. Jesús llama bienaventurados a los pobres, a los hambrientos, a los sedientos de justicia, a los que lloran, a los que no pueden construir sobre sí mismos, sino ni en lo que tienen, a los que pueden poner sobre la roca su propio edificio. Ellos reciben, dice la Escritura, la herencia especial de ser llamados hijos de Dios. Pablo por fin acoge su fragilidad y entiende que todo lo que ha construido desde su concepto de autojustificación no tiene valor ahora. Ahora acoge todo lo que se construye desde una nueva relación con ese Cristo que perseguía, con ese Cristo al que él consideraba un hereje, pero ahora ama profundamente y sabe que todo lo que nace nuevo de él ya no es de él, sino del fruto del Espíritu Santo. Soy Ricardo Martínez, les he hablado desde la ciudad de Bucaramanga. Gracias por tener en cuenta estos temas, por participarlos a otros también. Y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.